Perfecto. Sí. Bueno, muy breve lo mío. Mi nombre es Claudio Doller, soy socio internacional de BDO en Argentina y les cuento algunos temas que tienen que ver con es el primer evento del año para toda la comunidad de CFOs que hacemos en la modalidad que nosotros llamamos Cross, que no es por industria. Después el programa BDO lo tiene especificado en 7 industrias, en los cuales les pedimos que si no recibieron las invitaciones para la primera reunión del año, que va a ser virtual, y la segunda va a ser presencial. Prevemos tener 2 reuniones por industria en el año antes del CFO Summit. Vamos a entregar, junto con el cronista comercial, Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas, el premio al CFO del año en el mes de octubre en la rural, y prevemos también en ese momento hacer un encuentro para toda la comunidad de CFO como normalmente lo hacemos. Y algo que nos parece, vemos el tema de seguridad de la información y ciberseguridad cada vez más importante para lo que es la función del CFO y la interacción que el CFO tiene que tener con su responsable en tecnología o en seguridad informática o ambas, y poder articular esas funciones de que la compañía pueda desarrollar todo lo que necesita desarrollar, pero con la seguridad que necesita también. Solo también brevemente, el evento, si no les molesta, lo vamos a grabar. La modalidad de preguntas que les proponemos, como somos bastante los inscriptos, no nos va a dar tiempo para hacer networking, que cada uno pueda contar, pero sí, si les pedimos que apenas tengan alguna inquietud, lo antes posible lo pongan en el chat, la pregunta, y yo voy a ir como preguntándole a nuestros expositores, Laura D'Angelo y Fabián Descalzo, que les aseguro son expositores muy experimentados en el tema, cuál es en el mismo orden que las recibe en el chat. Dicho esto, les estamos súper agradecidos por estar hoy. Valoramos un montón la presencia y todo lo que para la comunidad de CFO podamos hacer en BDO. Para nosotros tiene mucho valor. Es una comunidad de la cual estamos muy cerca hace muchos años. Así que, dicho esto, le dejo la palabra a Gustavo Barrichi, que es la persona que articula todo este programa, aparte de ser nuestro socio en Argentina, a cargo del área comercial. Así que, Gustavo, te dejo la palabra. Gracias, Claudio. Bueno, buen día a todos nuevamente. Como decía Claudio, un gusto para nosotros estar arrancando el año en forma activa con todos ustedes y en esta reunión que nosotros denominamos Cross Industria, porque como bien decía Claudio, luego cada 15 días hacemos una reunión por industria que simplemente las voy a titular por si alguno todavía no está inscripto y tiene la oportunidad de hacerlo, la verdad que sería más que bienvenido. Tenemos la industria de energía y recursos naturales, tecnología y medios y telecomunicaciones, agronegocio y pesca, laboratorios, bancos, alimentos y bebidas, manufactura y logística y seguros. Ahí nos encontramos con los CFOs de cada una de esas industrias. Hoy es Cross Industry porque el tema da para todas las industrias. Dentro de poco, hoy tenemos este tema muy interesante, dentro de poco vamos a hablar del tema del blanqueo, que es un tema impositivo y también afecta a todas las industrias. Por eso es que los convocamos en estos encuentros que también generan obviamente networking, y si llegado el caso alguno de ustedes quisiera ponerse en contacto con otra de las personas que está acá presente, tampoco es un problema y lo podemos hacer. Como bien decía Claudio, cuando analizamos la charla y la preparamos con nuestros socios Fabián y Laura, justamente nos parecía que a ustedes en la posición que están como CFO, manejando información sensible y conociendo mucha información de la compañía, la verdad que nos parecía sumamente interesante que, en base a la experiencia que tiene todo el equipo liderado por Fabián Descalzo en todo este tema de ciberseguridad y las cuestiones que hay que tener en cuenta, es importante porque saben, como es de público conocimiento, que más de una compañía relevante en Argentina, y después van a ver con Fabián en el mundo, están sufriendo ataques, ¿no? Ataques de información, y eso puede complejizar mucho la gestión de la compañía. Incluso puede haber una parada de planta, puede haber una relación
complicada con clientes proveedores, puede nos afectar la reputación en la empresa. Entonces es un tema que tenemos que estarle encima y nos parecía interesante conocer lo que Fabián y Laura nos puedan comentar en esta experiencia que ellos están teniendo con más de un trabajo que estamos realizando para que ustedes lo puedan internalizar dentro de su empresa, analizar diferentes caminos, levantar banderas rojas o amarillas según el caso que ustedes crean conveniente considerar para que puedan tomar las acciones preventivas que correspondan, ¿no? Esa es un poco la idea de concientizar, porque estamos viendo que esto está creciendo mucho, se está transformando en algo bastante delicado y gestionado a tiempo se puede manejar. Si se nos pasa un poco el tiempo, podemos tener un problema serio. Entonces, queríamos compartirlo. Creo que con la experiencia de Fabián y todo su equipo va a ser una charla muy interesante. Así que, sin más, de vuelta a darle la bienvenida, agradecerle la presencia, un gusto estar en contacto con todos y le dejo la palabra a mi socio Fabián Descalzo para que pueda comenzar. Así que, Fabián, adelante. Mil gracias, Gustavo, por la presentación, Claudio también, y bueno, bienvenidos a todos a esta charla que le quisimos dar este enfoque desde el punto de vista de negocio, ¿no? Como cuánto implica para el negocio los temas y para las decisiones de negocio, los temas relacionados con seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen nuestra firma. Estamos tanto a nivel global como local, digamos, con nuestras oficinas. En Argentina 4 oficinas y oficinas en 167 países alrededor del mundo. Como decía Gustavo, yo soy el socio de la práctica de Gobierno de Tecnología y Ciberseguridad para BDO en Argentina, y junto con Laura, que es nuestra directora también en esta área, dirigimos estas 6 líneas de servicios, digamos, dentro de lo que tiene que ver con gobierno tecnológico y ciberseguridad. Digamos, para iniciar, lo primero que deberíamos de comprender para poder sensibilizarnos, ¿no?, un poco con lo que vamos a desarrollar durante la charla, es que no debemos de ver los temas que están relacionados con ciberseguridad o cuestiones tecnológicas aplicadas dentro de la organización y en los distintos procesos de negocio como simplemente un problema o un riesgo de tecnología, digamos, ¿no? Es algo dentro de lo cual, independientemente, digamos, de que no sea muy cercano a nuestra habitualidad, digamos, diaria, sí desde la dirección se toman decisiones, digamos, en donde a su vez hay tecnología, digamos, involucrada, y esto de utilizar tecnología en el negocio obviamente es parte, como bien inclusive decía Gustavo en la introducción, de un riesgo estratégico para la compañía, digamos, ¿no?, por afectar en forma directa o indirecta a lo que tiene que ver con el negocio. Desde este lugar hay 2 hitos importantes en los últimos 2 siglos, diría, que en los cuales, desde el punto de vista global, las organizaciones se enfrentaron a tener que abordar soluciones que posiblemente no estaban metodológicamente aplicadas en todas las organizaciones en un momento determinado. El primero fue lo que estuvo relacionado con lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, luego de una devastación de la economía desde el punto de vista global, fue necesario adoptar y diferenciarse dentro de lo que es la competencia a nivel de mercado, cada una de las organizaciones desde el lugar en el cual se empezó a desarrollar lo que conocemos como calidad total, digamos, ¿no? La utilización de una metodología aplicada a procesos de negocios, de una nueva metodología para diferenciarnos en el mercado. Desde el punto de vista en lo que tuvo que ver con la otra gran bisagra en este sentido, estuvo el tema de la pandemia, ¿no?, en donde obviamente hubo una desconexión, por así decirlo, entre los clientes y las empresas, y fue necesario el hecho de abordar aún más, digamos, los temas de tecnología. Complejizando esto con que ya veníamos, digamos, con toda una cuestión
de ataques, de riesgos desde el punto de vista tecnológico y de ciberseguridad, digamos, ¿no? Y a esto se le suma que según el Foro Económico Mundial, más del 80% de los procesos de negocio en el 2025 van a estar automatizados, digamos, ¿no? A partir del uso de la tecnología. Y si queremos agregarle otro condimento adicional a esta cuestión, ya Gartner estimaba, previo a la pandemia, que los negocios se iban a ver afectados en alrededor de un 60% por grandes fallos de ciberseguridad, y esto es un poco lo que comentaba también Gustavo respecto de los temas de los procesos de negocio que fueron utilizando o fueron siendo impactados a través de la tecnología, y también a partir de ahí las empresas sufrieron ataques, ¿no? Lo que vamos a ver un poco en el desarrollo es el hecho de que conocemos y establecemos una estrategia corporativa a partir del plan de negocio de las organizaciones, que está basado y se enfoca en buscar la mejor estrategia de mercado para diferenciarse del resto de los competidores, ¿sí? De otras empresas de nuestro negocio. Y a su vez, una de las cuestiones principales que tenemos que tener en cuenta es que a partir del desarrollo de este plan de negocio, pensando en una estrategia de mercado, tenemos que ver de cómo influimos en la estrategia de cumplimiento y en lo que tiene que ver con la estrategia tecnológica desde el punto de vista de la aplicación de tecnología, tanto la que estoy utilizando como la que voy a decidir utilizar para la mejora de nuestros procesos, ¿no? Acá, Lau, no sé, vos tenías como para comentarnos algo también. Sí, un poco gran parte del foco que se va a estar poniendo en esta charla de hoy tiene que ver con esto de entender de que la tecnología está absolutamente incorporada dentro de la estrategia del negocio. Ya pensar que la vamos a desacoplar es absolutamente inviable, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, el 60% del crecimiento económico está siendo impulsado por las tecnologías digitales, ¿no? Así que un poco eso ya está marcando un norte, ¿no? También un poco entendiendo que el impacto del uso de las tecnologías en el negocio nos pega directamente contra temas regulatorios. Como ejemplo, esta cuestión de la filtración de datos, que termina siendo la causa más común para el robo de credenciales o el robo de identidades. Y finalmente algo que nos pega directo, que muchas veces se cree o se entiende que es un tema netamente tecnológico y que entonces no tiene que ver con la estrategia, es la cuestión de la obsolescencia tecnológica, que hoy básicamente nos está abriendo la brecha de seguridad y la brecha de cumplimiento que tenemos, y esto lo que hace es abrir nuestro mapa de riesgos, ¿no? Cuando hablamos de obsolescencia tecnológica, estamos incluyendo todo lo que sea hardware, todo lo que sea software, y en software de todo tipo, ¿no? Los software que compramos, que son de uso final, lo que puede ser un ERP, el software de base, lo que son sistemas operativos, e inclusive hablamos de firmware o de microcódigo, ¿no? El software que está asociado directamente sobre el hardware o sobre el equipamiento tecnológico. Y yo pienso, cuando llevamos el concepto de obsolescencia tecnológica al ámbito de la organización, y siempre pensándolo desde el punto de vista estratégico, se me ocurren como tres grandes grupos de riesgos o de cuestiones a las cuales le tenemos que prestar atención. Y entonces, por un lado, digo, la inversión que tenemos que hacer en tecnología eventualmente puede no cumplir con el objetivo estratégico y táctico que la organización estableció. Entonces, cuando yo fijo un norte estratégico y digo voy hacia allá, es súper importante entender cómo estamos en la organización desde el punto de vista de obsolescencia tecnológica. La arquitectura que yo requiero para montar o para sostener una línea de negocios o para montar un nuevo servicio, ¿es suficiente? ¿Es adecuada para brindar ese servicio? Se me ocurre en muchas organizaciones que fusionan o que adquieren otras compañías constantemente. Yo vengo de una organización del mundo del retail que fusionó a lo largo de los años decenas de compañías, y nos encontrábamos con un mapa de obsolescencia enorme, ¿no? Muchos sistemas legados, mucho hardware propietario ya obsoleto, que básicamente, y después lo que se termina viendo es que no es posible integrarlo efectivamente al resto de los sistemas,
Y entonces me trae temas de doble administración, de doble gestión, y claramente nos abre la puerta a todo tipo de problemas de información relacionados a la seguridad de la información. Que la obsolescencia tecnológica me traiga cuestiones de falta de compliance con tal o cual regulación, ¿no? Regulaciones del tipo SOX, PCI, habeas data, ¿sí? Esto es muy común de ver. Y también la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que para mantener ese hardware o ese software, esa tecnología que ya está obsoleta, que tengamos que tener personal capacitado en esas tecnologías que ya están caducas, lo que básicamente nos va a impactar contra costos y además nos trae enormes problemas en base a tener que conseguir esos recursos adecuados, ¿no? Temas de rotación de perfiles sumamente especializados. Básicamente estos riesgos impactan sobre los conceptos de eficacia, de eficiencia, también contra temas de calidad, de quality assurance, ¿no? Hoy ciberseguridad es calidad y por supuesto me impactan contra temas de costos, ¿no? Y después tenemos otro conglomerado de riesgos que están en relación con el acceso a la información en sí misma. Y acá sí me voy a poner quizás un poquitito más técnica, pero voy a dar algunos ejemplos de en dónde me impacta la obsolescencia tecnológica a la hora de acceder a los datos. Básicamente me puedo encontrar con temas de que la información que tengo contenida en dispositivos tecnológicos ya no la puedo acceder. Por ejemplo, porque no existe más la tecnología que me permite accederla o porque mi hardware ya no es compatible con la tecnología que hoy me permite acceder a esos datos, ¿sí? Así que puedo tener riesgo de no poder acceder a información. Algo que vemos muy seguido es que acceder a esa información sea mucho más lento de lo que yo necesito, ¿sí? Acá entramos en temas de lo que se conoce como latencia. Y cuando tengo temas de latencia, podemos pensar desde backups o restauraciones que tardan mucho en ejecutarse y que la ventana que yo tengo disponible para ejecutar esos backups o esos restores ya no me es suficiente. Esto es algo recontra común en temas de obsolescencia tecnológica. Después que los tiempos de acceso a esos datos, por ejemplo, consultas o nuevos servicios que tengo que desarrollar que son front-end de cara al cliente o al usuario final, básicamente ya no me dan tiempos de respuesta que sean válidos para el negocio. Y después temas básicos de transferencia de información, ¿no? Latencia en mis vínculos y demás, porque estoy intentando sostener tecnología que ya está obsoleta. Básicamente, este tipo de riesgos me atentan contra la disponibilidad y contra la integridad de la información. Y finalmente, los que tienen que ver más con la seguridad de la información y con la ciberseguridad, el problema más grave derivado de trabajar con software o hardware obsoleto es el riesgo de los ciberataques, ¿no? Una de las mayores puertas de entrada que tenemos hoy de ataques maliciosos se encuentra en las vulnerabilidades que los hackers van a tratar de descubrir en el software que tenemos instalado o el hardware y que básicamente ya es obsoleto, ¿sí? Esto es como primario, como fundamental. Y también el riesgo de violar cuestiones de privacidad de la información, ¿no? Si por obsolescencia tecnológica de algún software dejamos a la vista o desprotegidos datos sensibles, podemos caer en una falta de alineamiento, por ejemplo, con habeas data, que básicamente va a estar cubriendo datos sensibles y datos de salud, así que también tenemos ese riesgo abierto. Y estos riesgos atentan contra la confidencialidad, contra la integridad y contra la disponibilidad de la información. Así que básicamente lo que concluimos es que tenemos que considerar los riesgos que acarrea la obsolescencia tecnológica o al menos entender y considerar que se nos está abriendo el mapa de riesgos que ya teníamos observados cuando agregamos a ese mapa la obsolescencia tecnológica en cualquiera de nuestros escenarios. Y este tema, si bien parece muy técnico y muy tecnológico, no es un problema de tecnología o de sistemas, es un problema finalmente estratégico y que nos trae un altísimo impacto en muchas áreas de la organización. Sí, ahí con esto que comentaba Laura, hay, digamos, y respecto principalmente de lo que decía de los riesgos de ciberseguridad, hay, digamos, una cuestión que no es, tenemos que entender que no es privativo de una industria en particular o de un ambiente en particular, digamos, ¿no? Hay distintas industrias que tienen más de un ambiente tecnológico, como por ejemplo en el caso de las industrias de energía, tienen un ambiente de OT, además del ambiente administrativo, y por ejemplo, como mencionaba Laura, las empresas de salud,
que tienen una historia clínica electrónica, como en un ambiente resguardado, además del ambiente administrativo, etc. Acá hay que tener en cuenta de que hay muchos procesos, sobre todo la industria de manufactura, que en su línea productiva hoy está utilizando software a partir de soluciones RPA, que es la automatización, la robotización de un proceso productivo, digamos, ¿no? En donde o tengo datos sensibles, como los datos de salud, datos de tarjeta en el caso de los bancos o entidades financieras, o, por ejemplo, puedo llegar a tener un problema de cumplimiento con una autoridad regulatoria como SENASA, si yo no puedo mantener en mi línea productiva los archivos que van marcando trazabilidad de un alimento, por ejemplo, en una planta de un frigorífico, ¿sí? Entonces, en el caso de energía, si yo no puedo responder a CAMESA con esa trazabilidad, sobre todo con la experiencia que vivimos ayer y hemos vivido en alguna otra oportunidad con fallos de energía, dentro de lo que tiene que ver con su red de protección y control, ese también es un ambiente tecnológico en las empresas de energía. Estos casos se los mencionamos porque son cosas que hemos visto con distintos clientes nuestros de estas industrias y hemos llevado adelante, digamos, ese tipo de situaciones, ¿no? Y un detalle que me pareció importante traerlo, que ya este es un caso en Canadá, en donde BlackBerry hizo una encuesta, en donde ya más del 80% de los CEOs ven a los ciberataques como una amenaza para su negocio, digamos, ¿no? Y principalmente, obviamente, lo que hacen los ciberatacantes es el hecho de explotar este tipo de vulnerabilidades que mencionábamos. Nosotros acá en Argentina hicimos el año pasado una encuesta, digamos, a partir de la cual nos dio como resultado que más del 50% de la aplicación de tecnología en el negocio estaba dado por las compañías en mejorar la experiencia al cliente, por eso un poco lo que les explicaba de esos dos principales hitos, digamos, a partir de los cuales buscamos una manera diferente de acercarnos al cliente, y además para mejorar, eficientizar lo que tiene que ver con la operación interna de la organización, ¿no? El uso de inteligencia artificial, de lo que tiene que ver con soluciones RPA, de robótica para el negocio, etc. Esto lo que abre es otro mapa de riesgos adicional y que muchas veces está fuera de los ámbitos de las áreas de tecnología en particular. Hoy cualquier área de la organización puede contratar tecnología. ¿Por qué? Porque contrata un servicio de nube, por ejemplo, un área de marketing, para poder mejorar sus estadísticas respecto de cómo es el acercamiento de la empresa al mercado, etcétera, contratando un servicio de nube a un tercero, ¿sí? Para lo cual, una de las cuestiones es que si las áreas de tecnología no están al tanto de estos temas y no evalúan previamente cuáles son los potenciales riesgos y amenazas que puede haber dentro de esa contratación y en la implementación de esa solución de tecnología, podemos caer en graves riesgos, como por ejemplo esto que también el Foro Económico Mundial menciona, que el 48% de las compañías que han encuestado oportunamente ha sufrido ataques respecto de una mala implementación en la automatización de procesos o en la utilización en un 28% de lo que tiene que ver con el entorno del trabajo remoto en particular, ¿no? Esto que se conoce ya desde hace muchos años, no es algo nuevo ni es algo que haya sucedido a partir de la pandemia, sino que se profundizó con la pandemia, se llama Shadow IT, en donde, particularmente para que ustedes tengan una idea de número, en estas empresas encuestadas, que son más de 1.500 empresas en todo el mundo, de cada 1.083 servicios de nube, las áreas de sistema solo tienen conocimiento de 100. O sea que imagínense el nivel de riesgo, digamos, que hay en esta cuestión. Y esto tiene que ver con este mapa que les voy a mostrar. Este mapa que les muestro es, digamos, el nivel de ataques que está habiendo en este momento mientras nosotros estamos hablando y por segundo, ¿sí?
en donde nuestro país está en la posición número 49, ¿sí? Estos son distintos tipos de ataques, de malware, de ransomware, ataques de ransomware a partir de phishing, ataques de denegación de servicio a distintos servidores, esto que mencionaba Laura de la obsolescencia tecnológica, en donde yo no puedo actualizar, digamos, una plataforma, un software en particular, porque ya el fabricante no dispone de los parches y dejó de dar soporte, es lo que utilizan los ciberatacantes para poder generar este tipo de ataques, digamos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se ve representado inclusive a nivel de lo que tiene que ver con las áreas industriales, digamos, ¿no? Con la parte de OT que mencionábamos antes, para aquellos que sean de industrias de estas características o empresas de, ¿cómo se llama?, de manufactura. A través del hackeo, sí, acá hay algunos ejemplos, en este caso tiene que ver con la industria de energía, distintos métodos que se han utilizado para atacar, tanto internamente, ustedes tengan en cuenta que es mayor el nivel de ataque interno que el externo, digamos, ¿no? Por un lado. Y esto ustedes seguramente saben de todos los temas de casos de fraude, inclusive a partir de ciberataques que tratamos y que investigamos, ¿no? Pero bueno, acá como para que también, digamos, tengan un ejemplo dentro de este tipo de ambientes y lo que se utiliza y que seguramente en sus compañías ya están utilizando hace tiempo, también es el concepto del Zero Trust, digamos, la confianza cero respecto del abordaje de estos temas, a partir de los cuales se plantean distintos tipos de métodos o de tecnologías aplicadas a la seguridad que tiene que ver con mejorar la autenticación y el privilegio de accesos a la información, el mantenimiento de las plataformas, etc. En relación a esto también, y como estamos hablando de servicios tecnológicos tercerizados, una de las cosas que hay que profundizar, y esto ya se viene recomendando también desde ahora alrededor de 10 años, en relación a la tecnología, la importancia de los terceros tecnológicos, ¿no? Las contrataciones, cómo revisar los contratos, cómo revisar, digamos, inclusive lo que tiene que ver con el control posterior durante la contratación del servicio en particular, en donde, bueno, acá les dejamos, digamos, algunos bullets principales. Nosotros les vamos a presentar estos casos y después, si quisieran profundizar aún más en alguno de ellos, a través del equipo de Gustavo, pueden hacerlo, digamos, ¿no? En relación a esto que hablamos de sensibilizar y la comprensión de la importancia de la ciberseguridad, ya no hay una gran diferencia entre lo que ve el negocio y lo que ven los responsables de seguridad o los responsables de tecnología, ¿sí? Tengan en cuenta de que dentro de los 3 principales temas que abordan las cuestiones de tecnología, como lo es la transformación digital, el uso de servicios de terceros tecnológicos y los ataques de ciberseguridad, como podrán ver en esta estadística, digamos, están muy, muy equiparadas, ¿no? Con lo cual, eso es importante. Y desde el punto de vista de la dirección o de aquellos que tenemos algún cargo directivo desde este lugar, también tener una idea de cuáles son las preguntas de referencia que debería de hacerme. Como director, como CFO de una compañía, obviamente no tengo por qué saber técnicamente de lo que tiene que ver con la tecnología en particular a nivel de código, pero sí tengo que saber qué es lo que debo preguntar para poder tomar una buena decisión dentro de mi plan de negocios cuando decido que un proceso sea apoyado por tecnología. Esto lo que me permite es trabajar en el marco de lo que nosotros llamamos cubo de gobierno tecnológico, en donde conozco mi entorno, conozco hacia dónde quiero ir, pero también debo de conocer cuáles son mis limitaciones.
tanto a nivel tecnológico como de la cultura interna de la organización y del conocimiento que tiene el personal técnico sobre la nueva tecnología que posiblemente vaya a implementar para mi plan de negocio. Eso me ayuda a tener la tecnología adecuada y a su vez a tener la posibilidad de mejorar también la gestión, que es lo principal que digamos, el principal foco de riesgo también que nosotros hemos visto a partir de la realización de nuestras evaluaciones de gestión y de gobierno de tecnología en distintas organizaciones. Acá solo como referencia lo que hemos visto a partir de estos trabajos, digamos, y lo que ha dejado también una de las estadísticas de una compañía global, desde el punto que ve temas relacionados con programas de ciberseguridad, en las cosas que están haciendo foco las organizaciones, ¿no?, para su programa de ciberseguridad. La seguridad en la nube, esto que hablábamos de la contratación de los terceros, de servicios de terceros, hoy, como ustedes sabrán, y seguramente tienen algo contratado, los ERP en la nube, y también sabrán de ataques que se han hecho a distintos tipos de servicios de estas aplicaciones que utilizamos y son el core de la compañía. Mucho relacionado con seguridad de identidad, ¿sí? Cómo se acceden a los datos, la seguridad en los datos en sí y sobre todo en el tema aplicativo, ¿no?, con la existencia también de mucho aplicativo a nivel web. Esto tiene, desde el punto de vista de gobierno corporativo, un enfoque y un alineamiento entre lo que es el cuadro de mandos de la organización, cómo se lleva adelante ese cuadro de mandos donde uno de los grandes componentes que tiene es el control interno a partir de COSO, en donde ya COSO, digamos, en su última actualización, incluye dentro de la segunda línea de defensa de la compañía a lo que es seguridad de la información. Para aquellos que no lo conocen, hay otro marco de gobierno relacionado con tecnología que se llama COVID. Hoy estamos en la versión 2019 de COVID, que es un marco de gobierno de tecnología a nivel de framework, digamos, ¿no? Y dentro de ese framework, uno de los estándares que utiliza como principal herramienta para poder abordar esta segunda línea de defensa desde el punto de vista de seguridad de la información es la ISO 27001, que seguramente la habrán sentido nombrar también, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ¿sí? Como referencia, les dejamos al pie de este slide algunas otras normas que pueden utilizarse para poder establecer no solo gestión y gobierno, sino también controles relacionados con este tema. Laura, cuando tengas algún comentario que agregar o quieras agregar algo, interrumpime porque viste que yo hablo, podrán ver que hablo bastante. Así que, bien. ¿Querías hacer algún comentario, Lau, con respecto a esto? No. Me quedé con un temita de OT, pero después en algún momento que vuelvas a mencionar algo, hablamos un poquito de las redes OT. Perfecto. Bien, esto lo que tiene que ver, y por qué hacemos mención y tomamos la relación de lo que tiene que ver con el control interno y el gobierno de tecnología, es porque a partir de mi cuadro de mando y de cómo es que voy a gobernar mi negocio desde el punto de vista corporativo, tengo que tener en cuenta cuáles van a ser los objetivos estratégicos en lo relacionado con la tecnología a utilizarse, ¿sí? Cuando hablamos de servicio tecnológico no solo es aquello que yo contrato externamente, las áreas de TI nos brindan un servicio, ¿sí? Son áreas de servicio y tengo también que aprender a conocer cuáles son no solo sus fortalezas sino las debilidades para saber si estoy tomando una buena decisión y no, para mi plan de negocio o no tengo que reforzar algo en mis áreas tecnológicas para poder llevar eso adelante en particular, ¿no? Porque de alguna manera, si yo no discuto esto desde el punto de vista de negocio, una de las cosas que puede pasar es que esté poniendo en exposición a mi negocio en particular. Esto es lo que siempre se ha hablado históricamente del alineamiento del plan de negocio con lo que tiene que ver con el plan de IT y el plan de seguridad. Y acá hay un detalle importante de lo que comentaba Laura también antes,
es que ya seguridad de la información y ciberseguridad no es un opcional y sí es calidad para el negocio. Me asegura que yo tenga mi negocio disponible y en funcionamiento constante y dentro de los niveles de rentabilidad a partir de los resultados que me dan los procesos, digamos, ¿no? Entonces no es un tema menor, tiene que estar visto inclusive esto desde lo que es la gestión de proyectos y teniendo en cuenta. ¿Y por qué menciono la gestión de proyectos? Porque es el lugar en donde se encuentran las necesidades del negocio, qué soluciones son las que voy a aplicar, cuáles son los riesgos que pueden estar asociados a los servicios tecnológicos y a los procesos de negocio que utilicen tecnología, si tengo una gestión de incidentes adecuada para responder a cualquier tipo de impacto que tenga ese servicio que estoy creando o ese proceso que estoy creando, y a su vez, cuáles van a ser las necesidades de cambio desde el punto de vista corporativo, a nivel de gestión, no únicamente tecnológico, en la aplicación de ese nuevo servicio tecnológico, de ese nuevo proceso en particular. Por eso, dentro de la gestión de proyectos, lo primero que debe hacerse, y por esto menciono siempre, de que hagan foco en ver de cómo es actualmente la gestión de proyectos desde una visión corporativa que tienen en sus organizaciones, porque lo primero que yo debo de entender para desarrollar un servicio tecnológico o algún proceso de servicios en particular o la generación de algún producto es entender cuál es el modelo de negocio de la compañía. Entendiendo el contexto, cuál va a ser el uso que se le va a dar a ese servicio, qué tipo de datos son los que intervienen y todo esto, ¿por qué? Porque a partir de eso es que voy a determinar cuáles son las necesidades de diseño de la arquitectura de ese servicio, pero además me va a dar, por otro lado, cuál es el marco contractual que debo, digamos, determinar, porque a partir del marco contractual es como yo defino cuáles van a ser las pautas de cómo voy a brindar el servicio, por un lado, hacia mis clientes, y por el otro lado, cuáles son las pautas que voy a establecer en mi relación con los proveedores que decida que vayan a intervenir en este servicio. Y eso está asociado no solo a un tema de disponibilidad y de prestación y de cuánta rentabilidad me va a dejar el proceso o el servicio en particular, sino también qué pautas de control interno yo voy a poner y voy a necesitar para poder ver de que este servicio no haga, de que entre en un incumplimiento regulatorio o de que entre en un incumplimiento legal, inclusive por lo que comentábamos del tema de los datos, ¿no? Por eso una de las cosas que agrego también desde ese lugar es que en este tipo de situaciones es importante que participe la auditoría interna. Y no para controlar cómo es el proceso de gestión de proyectos, sino para verificar que el proyecto esté cumpliendo de acuerdo al cuadro de mando y a las necesidades de cumplimiento de control interno que tiene la organización. Y para eso inclusive tienen que capacitar a los auditores internos en la tecnología que se está utilizando dentro de la compañía y a su vez en cuáles son los distintos procesos y servicios desde el punto de vista tecnológico y qué impacto puede llegar a tener en el negocio en particular. Esto lo representamos rápidamente en este gráfico. Yo tengo una capa regulatoria de cuestiones que tengo que cumplir. Acá hay algunos ejemplos que están basados en la Ley General de Bancos de Chile, en la SBIF que tiene que ver con Perú, en nuestro caso será BCRA, CAMESA, SENASA, el ENRE, el ente regulador que me aplique, digamos, ¿no? Con aquellas cuestiones que están relacionadas también con mi marco normativo. ¿Por qué tiene que haber un marco normativo de seguridad y de tecnología en las compañías? Porque es el reflejo de las necesidades de cumplimiento que tiene la organización y cómo es que se van a implementar en los sistemas, ya sea en software de base, como sistemas operativos, bases de datos, como en los aplicativos, ¿sí? En pos de la protección de los datos y la gestión de los terceros. Esto es el mapa integral
desde el punto de vista de la implementación de cómo establezco ciberseguridad dentro de la organización. El otro tema es que para tener este entendimiento y para poder implementarlo, sabemos que ya entendemos o pudimos ver dentro de este mapa cuáles son los riesgos que tiene mi compañía en base a los temas de ciberseguridad, porque conozco no solo el negocio, conozco cuál es el contexto de mi compañía. Geográficamente, inclusive en dónde está ubicada, conozco también la disposición y las capacidades desde el punto de vista tecnológico en dónde está, las capacidades de la gente respecto de esa tecnología, y no solo de la gente de tecnología y de los usuarios, yo mismo en dónde estoy parado con este tipo de conocimiento. Acá algunas preguntas adicionales respecto de qué debería de preguntarme para poder adoptar un apetito de riesgo adecuado. La aplicación de seguridad de la información o de ciberseguridad en nuestros procesos no tiene por qué hacer que nuestros procesos sean disruptivos, sino que o se traben de alguna manera por la aplicación de seguridad, sino que lo que tengo que hacer es hacer una implementación balanceada. Y aquello que requiera algún tipo de excepción, saber que le tengo que poner un control mitigatorio para poder ver de que no haya un desvío en aquello que estoy exceptuando, digamos, básicamente. Por eso, debo de tener, desde el punto de vista de dirección, también algunos estándares o documentación fuente que me sirva para poder determinar esto. Esta documentación, acá simplemente lo dejamos como muestra, porque se la vamos a compartir, a partir del envío también de esta presentación. Pero para que vean que el Instituto de Auditores Internos determina estos puntos como principales riesgos, estando ciberseguridad, digamos, a la cabeza, a todas las organizaciones sin importar el tamaño inclusive de la organización, y a su vez la OEA desarrolló un manual de supervisión de riesgos de ciberseguridad para juntas directivas, que se basa en 5 principios relacionados con estos puntos que estuvimos hablando recién, ¿no? Desde el tema de qué recursos son los que utilizo desde el punto de vista tecnológico en mi organización, hasta la disrupción por el uso de tecnología que no conoce la organización o la implicancia de una mala contratación de terceros tecnológicos. Conociendo esto y la forma en la que tengo de poder llevar adelante este balance entre la aplicación de seguridad y del negocio, a partir del cuadro de mandos es donde me baso en distintos tipos de fuentes que están relacionados con la meta de la dirección, los riesgos ya conocidos y los tiempos dentro de los cuales menciono cuáles son los plazos de tiempo que requiero para poder alcanzar una madurez determinada para poder aplicar determinado tipo de soluciones. Como fuentes de información y para sacar alguna métrica y llevarlo más a nuestro idioma desde el punto de vista económico y cómo aplicar este balance inclusive desde el punto de vista económico, yo sé que tengo un marco, digamos, de riesgo corporativo. Acá yo lo representé en este slide a partir de la ISO 31000. Tengo a su vez un VIA, es importante que tengan un VIA, un análisis de impacto al negocio que no sirve únicamente para poder desarrollar un plan de contingencia, sino que es una fuente de información importantísima para la compañía porque tengo los umbrales actuales y los umbrales de mínima en los que mi negocio puede seguir funcionando sin caer en ningún tipo de incumplimiento y sin caer en una disrupción de mis procesos de negocio. Esto me va a dar la pauta, inclusive a partir de unas fórmulas que ahora les voy a mostrar, de cuál debería de ser el nivel de inversión en ciberseguridad y en seguridad de la información. Y la aplicación de los controles, ya esto desde el lugar de la gente de tecnología y de ciberseguridad, lo va a sacar a partir de normas como la ISO 27002, que tiene, digamos, los controles asociados a seguridad de la información y ciberseguridad. Esta fórmula
se basa simplemente en lo que tiene que ver con qué cantidad de dinero se espera perder en el caso de un incidente de ciberseguridad. Este es el dato que yo les decía, que surge a partir de un análisis de impacto cuantitativo al negocio. ¿Qué medida de probabilidad tenemos? Y eso se multiplica por, digamos, la expectativa de pérdida anual que esta información surge desde lo que es el proceso de gestión de incidentes de la compañía. Por eso también es importante tener una gestión de incidentes metodológicamente adecuada, digamos, ¿no? Esto hay dos contadores que se llaman Gordon y Loeb. Yo este estudio también se los voy a compartir a Gustavo para que lo disponibilice hacia ustedes, que como responsables de la seguridad de la información generaron, digamos, esta práctica, esta mecánica, esta metodología para poder estimar cuánto deberían de invertir como plata en la protección de sus activos, ¿no? Y tomaron cuánto valen, en este caso los datos, tomándolos como activos, en cuánto están esos datos en riesgo, basándose en la probabilidad de lo que viene de la gestión de incidentes, y a su vez, además de la probabilidad, cuál sería el nivel de impacto en particular que puede llegar a tener para la organización. El cálculo rápido es que sobre $1 millón ellos estimaron que deben invertir en la compañía alrededor de $44.000 en controles. ¿Yo esto cómo lo puedo determinar? En cuanto, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, ¿cuál es el valor de cada uno de los componentes de un servicio de tecnología? ¿Cuáles son, incluyendo lo que tiene que ver el factor humano? Acá hay un detalle muy importante, es que hoy por hoy no se consiguen perfiles o la cantidad de perfiles adecuados para la protección de las organizaciones. Esto es un componente muy importante en lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿no? Teniendo en cuenta la identificación de cuáles son sus amenazas y la probabilidad de ocurrencia, y a su vez identificar los factores de exposición. Este cálculo me lleva a que yo puedo determinar, digamos, cuál es el nivel de inversión en función de un servicio en particular y teniendo en cuenta cuál va a ser la amenaza que voy a verificar, digamos, ¿no? Tengo entonces métricas de gestión de riesgo. Hay una norma que se llama 27016 relacionada con seguridad de la información, que es la norma específica de economía de seguridad, que se basa en la estimación de una pérdida potencial, ¿sí? Y la determinación de cuáles son los valores de pérdida estimados con y sin mitigación de los controles. Esto lo que me permite es el hecho de poder establecer un ROI, que para seguridad se llama ROSI, la S tiene que ver con seguridad, a partir de la cual puedo estimar inclusive cuál va a ser el costo como un proceso a lo largo del tiempo de la implementación de determinados controles para poder proteger activos de la organización con una visión de ciberseguridad, digamos, ¿no? Y cuál es la inversión inclusive inicial que debo de hacer para estos controles. El tener esto sumado al conocimiento de lo que decíamos de probabilidad, gestión, la planificación en sí, lo que me permite es poder alinear objetivos estratégicos del negocio por un lado, los de tecnología en particular, que es lo que hace al plan de IT que mostrábamos en uno de los gráficos, y a su vez los objetivos de seguridad de la información y ciberseguridad. Alineándolos de esta manera, yo me voy a poder asegurar como directivo que cada uno de mis objetivos de negocio asociados al cuadro de mando tienen una respuesta de apoyo desde el punto de vista de tecnología y de ciberseguridad. En donde en el caso específico de ciberseguridad, alineo a estos objetivos qué proyectos son los que voy a llevar adelante para poder cumplir con esos objetivos y cuál es el nivel de impacto negativo en la organización que estoy mitigando en relación de la aplicación de esos proyectos, ¿sí? Esto lo puedo hacer cuantitativo porque hay
Digamos, obviamente conozco cuánto voy a invertir en plata y también conozco cuál es el impacto económico a partir del vía que tienen, digamos, cada uno de esos riesgos, si se materializa, y en función de eso determino cuál va a ser la periodicidad de los informes a generar con esto, ¿no? En donde los informes pueden ser, desde el punto de vista de presentaciones de dirección o gerencial, muy similares a esto que les estoy mostrando. Esto lo que me permite es alinear las metas de dirección a partir de indicadores claves con cuáles van a ser las metas de mitigación de riesgo de la compañía, en donde puedo verificar a partir del conocimiento de cuestiones específicas, tanto económicas como de temas de incidentes de ciberseguridad a nivel de riesgos, con indicadores de proceso, y a eso, digamos, implementar controles con sus propios indicadores de desempeño, que esto, en particular, es lo que ve el control interno desde auditoría interna para verificar si los controles implementados por tecnología y por seguridad son eficientes y eficaces, digamos, ¿no? Porque va a tener una alineación directa con los indicadores claves de la meta de dirección. Por eso decimos que auditoría debe participar con este enfoque de los proyectos, que hay, digamos, un conocimiento adicional que requiere el área de auditoría, más allá de conocer el negocio, también conocer de la tecnología que se utiliza y la que se va a utilizar, y esto desde el ámbito ya de control interno a nivel de auditoría, la madurez tecnológica de los ambientes de auditoría interna también se miden en niveles, en donde acá les dejamos como ejemplo, digamos, los 3 principales niveles a nivel de madurez tecnológica en las áreas de tecnología que deberían de tener como principales propiedades, digamos, ¿no? En el uso de tecnología y en el conocimiento. Entonces, desde este lugar, lo primordial que tenemos que ver es que el negocio debe conocer su entorno, ¿sí? O sea, la dirección debe conocer el entorno en el cual trabaja, no solo para tener planes de respuesta reactivos y no solo para tener un nivel de respuesta a nivel preventivo desde las áreas tecnológicas, sino para también generar desde el inicio, desde el proyecto, un entorno auditable, que el control interno, que la auditoría también esté preparada para aquellas cosas que se implementan, ¿no? Acá, Laura, no sé si vos querías hacer también un paralelismo de estos temas con OT. Sí, sí, sobre todo, bueno, para esas empresas, digamos, que manejan 2 redes, ¿no? La red de IT, la red administrativa, y que también tienen redes OT. Un poquito recordar que la evolución de la seguridad en los ambientes OT siempre estuvo enfocada en el mundo físico, ¿no? En muchos casos, básicamente era muy escasa, ¿no? Con la transformación digital, con el auge de la nube, las compañías tuvieron que acelerar la renovación en este entorno, mejorando básicamente controles, ampliando los marcos de control y trabajando en temas de gobierno, en políticas y en lineamientos que hoy entendemos que tienen que ser comunes, ¿no? Hasta hace unos años el entorno T no representaba un riesgo en términos de ciberseguridad, no se hablaba de eso, y era por una sencilla razón. Ellos decían, es un entorno cerrado, es un entorno aislado, ¿no? En el cual la red industrial no tenía contacto con el mundo de TI, con el mundo tradicional, ni con Internet, no tenía contacto con la nube y no tenía contacto con los proveedores que pudieran gestionar estos temas. Entonces, todo se hacía de manera local, o como se decía anteriormente, todo se hacía de manera aislada, ¿no? Lo que pasa ahora es que con el advenimiento de nuevas estrategias de transformación digital, nuevas estrategias de omnicanalidad, de externalización de servicios, ¿no? Esto que venía contando un poco Fabián, de mejora en la toma de decisiones con una visión de negocio, hoy necesitamos como organización exponer estos servicios hacia el mundo de TI. Y con esto también se amplía la superficie de ataque, ¿no? Este entorno que antes estaba cerrado, que muchas veces no tenía controles, y que la madurez en términos de ciberseguridad básicamente hoy nos abre un expuesto, ¿no? Hacia un entorno que está lleno de amenazas, como ser ransomware, infecciones
en general, accesos no autorizados, inclusive accesos remotos no autorizados, y también en esto entra el propio uso de la nube, ¿no? Así que esto hoy nos trae un nuevo reto que básicamente consiste en cómo manejar la convergencia con la ciberseguridad de TI. O sea, cómo empezamos a trazar y a establecer políticas y estrategias comunes de gestión, ¿no? Cómo empezamos a administrar accesos y la seguridad en general de manera convergente con lo que es la seguridad del mundo de TI y el mundo que más conocemos, ¿no? Así que esto de establecer un marco de gobierno de ciberseguridad hoy definitivamente es un desafío en cuanto a poder establecer un único marco para la compañía y que incluya las dos redes, ¿no? Para poder inventariar apropiadamente los componentes de la red industrial, algo que siempre estuvo cerrado y sesgado, digamos, a sus administradores, cómo segmentar y cómo perimetrar apropiadamente una red industrial y básicamente cómo poder controlar los accesos de forma integral con el resto de las redes, ¿no? Así que un poquito también marcar como un objetivo a nivel estratégico y a nivel táctico este desafío de poder generar un marco de gobierno global en ambas redes. Básicamente hoy nos va a traer impacto positivo o favorable, seguro en términos de crecimiento, que aunque hoy no lo podamos cuantificar en números, se viene tratando, duplicando las necesidades de personal, necesidades de tecnología, necesidades de gestión administrativa. Así que sin duda trabajar en la convergencia de un marco de gobierno hoy es el camino, ¿sí? Así que un poquito hablar sobre esto estratégicamente en las organizaciones. Tal cual. Así como lo menciona Laura, como principal conclusión, digamos, y llegando ya al final de la presentación, una de las cosas que necesitamos es que los C-Level también dominen respecto de los temas de seguridad o de ciberseguridad el entendimiento de cuál es entonces su contexto de la organización, entender esto que comentaba Laura, que en realidad seguridad y ciberseguridad no tiene que ver, digamos, con una cuestión netamente de un área de tecnología o de un área de seguridad, sino que es cross a toda la compañía. Cuando un director toma una decisión en relación a un proceso de negocio que va a utilizar tecnología, tiene que pensar en ciberseguridad. Cuando un área de compras va a participar dentro de lo que tiene que ver con la adquisición de un servicio tecnológico, de un producto, de un recurso en particular, tiene que pensar también en ciberseguridad y cuáles son las necesidades de consultas, etcétera, para las áreas tecnológicas, etcétera, ¿no? Conocer el nivel de madurez interno de la organización en relación a estos temas. Mucho tiene que ver con la concientización, ¿no? Ya la dirección tiene que ser consciente de que hay que concientizar a toda la organización. Una de las estadísticas que hicimos de gobierno tecnológico en el año pasado, desde nuestra área, nos dio que las áreas de dirección, que son las que toman las decisiones, al igual que las áreas tecnológicas, que son las que implementan aquello que la dirección decide, son las menos capacitadas. Siempre le caemos al usuario final de alguna manera con todos los temas de el envío de mails, newsletter, etcétera, ¿no? Eso es algo dentro de lo cual, digamos, tenemos que también tener en cuenta. Pero el CEO y el CISO de la compañía también tiene que modificar su visión en relación a esto que estamos contando. Yo no puedo gobernar tecnología y no puedo gobernar seguridad o ciberseguridad si no conozco mi compañía, si no conozco cuál es también la percepción de la madurez organizacional de la compañía y no conocer el negocio, porque puedo llegar a tomar la decisión de aplicar alguna medida tecnológica en particular en la cual vaya a ser disruptivo el negocio, digamos, ¿no? También tengo que ver estos temas. Saber cuáles son las necesidades de cumplimiento que tiene la organización, etcétera, ¿no? Y todo esto se basa en estos principales pilares en donde, además de asegurar el negocio,
yo tengo que asegurar la calidad de lo que estoy haciendo con mi negocio. No importa si brindo un servicio, no importa si brindo un producto en particular. Tiene que ver con cualquier tipo de industria. Gestionar el talento, como les decía, es muy difícil conseguir hoy recursos dentro de lo que es el ambiente tecnológico. Tengo que ver de cómo preparar y también ver dentro de mi organización una cantera respecto de estos temas, invertir en controles, mejorar lo que tiene que ver con el acceso a datos desde el punto de vista de seguridad y brindar privilegios de acceso a esos datos, generar una arquitectura organizacional adecuada, tener los puestos dentro de las definiciones de puestos que voy a tener dentro de cada área, sobre todo en las partes tecnológicas, que sea lo adecuado para mi organización, y de la misma manera, obviamente, y en función de esto, diseñar un modelo operativo desde el punto de vista de ciberseguridad que acompaña al plan de negocios de la compañía, ¿no? Teniendo en cuenta estas consideraciones. Por eso, lo que sabemos, y sobre todo con el mayor uso de tecnología y cómo nos exponemos al público en general, clientes, proveedores, a la comunidad, ya hoy tecnológicamente, reforzar nuestra confianza digital. Este es uno de los principales riesgos que yo suelo recomendar que tengan dentro de su mapa de riesgos. Cómo se ve afectada como riesgo su confianza digital en función de todos estos temas que estuvimos hablando, ¿no? Así que bueno, desde ya, junto con Laura y sobre todo Claudio, Gustavo, les agradecemos muchísimo la atención que nos brindaron y el tiempo principalmente que nos han dado, que hoy es uno también de... API, Aseguramiento de Procesos Informáticos. Es un área de servicios especializada en gobierno tecnológico, seguridad de la información y ciberseguridad. Ofrece soluciones estratégicas para asegurar los objetivos de negocio de las empresas apoyados en la tecnología, preparándolas para responder a las necesidades de innovación en forma segura y bajo sus necesidades de cumplimiento. El enfoque de BDO permite no solo atender problemas puntuales, sino mejorar el nivel de madurez tecnológica de manera transversal a toda la organización.